Y regresamos con Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Presidente del Consejo Deliberante, ¿Qué tal, Andrés? Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Presidente porque ha sido una vez más reelegido como presidente del Consejo para este año 2013. Así es. Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Y usted ha estado, aparte, este mes, digamos, con una actividad enorme, porque más allá de que llega fin de año, por un lado, bueno, estuvo el tema del famoso Virrey Toledo. Sí. Entonces, la gente, obviamente yo hice un programa donde estuvo el profesor Cáceres, estuvo también Martín Güemes, Caro Figueroa, obviamente desde el punto de vista histórico, planteando las posiciones cada uno, pero bueno, usted estuvo armando inclusive las sesiones en el Consejo, invitando a mucha gente a participar. Así es. Eso le ha causado también podríamos decir, un lugar muy mediático en estos días. Sí. Pero más allá del Virrey Toledo hay un montón de otras cosas de la ciudad que han venido trabajando, que han estado, digamos, quizá hoy por ahí con preocupación o ocupación, digamos, del municipio y del Consejo Deliberante. Y por ahí me refiero al sinnúmero, bueno, de ordenanzas que se fueron dictando a lo largo del año y tienen que ver a lo mejor con el desarrollo de la sociedad y de la comunidad salteña. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes, concejal, del año 2012, para que la ciudadanía los pueda conocer? Sí, lo importante es de que se sepa de que es un cuerpo de 21 concejales, que hay 11 bloques, debe ser la única institución que es tan plural y democrática y está la expresión prácticamente de todos los sectores de la sociedad representados en ese Consejo Deliberante. O sea que para sacar una norma no es tan fácil, son 11 bloques, 21, o sea necesitamos 11 votos para poder sacar una norma. Entonces se habla mucho, se discute mucho en las comisiones, luego en el recinto, incluso cuando no hay acuerdo y se necesita más información, se convoca plenario. Este año hicimos 21 plenarios, 36 sesiones, 2 especiales. Hubo un trabajo muy profundo de parte de los 21 concejales. Se tocaron todos los temas. Para que usted tenga una idea, se aprobaron 1.183 normas que van desde ordenanza hasta proyectos de resolución, declaración y pedidos de informes. Esto tiene mucho que ver porque en cada sesión se tocan entre 30 y 40 temas que tienen que ver con obras en la ciudad, que tienen que ver con el tema de la ampliación de derechos, la trata de personas, el tema de la salud, de los comedores comunitarios saludables, el tema de deporte, amplificando, digamos, el tema de los complejos deportivos y organizando una serie de eventos en distintos puntos de la ciudad, el tema cultural. Realmente es importantísimo. Hemos hecho una ordenanza de promoción del teatro en 5 ejes, donde hay teatros comunitarios en este momento funcionando, que hacen un circuito donde se intercomunican entre ellos contando sus propias vivencias. Ve que estas son cosas importantes para que conozca la comunidad. Estas son cosas importantísimas. A veces habría que uno imaginar de comunicar más todavía este tipo de acción. Lo que pasa es que la prensa lo toma. Nosotros, eso es lo que yo le quería decir. Cuando usted está diciendo cosas importantes, me está queriendo decir que hay otras que no son tan importantes. No, digo, esto que usted está contando, digo, da la sensación de que es esperado por la comunidad, que tiene que ver con la integración, tiene que ver a lo mejor con todo un desafío, digamos, que tiene el mismo intendente para poder lograr amalgamar tantos sectores. Pero fíjese por qué es importantísimo esto. Yo le decía que hay entre 30 y 40 normas que sacamos todos los miércoles. Sin embargo, algunas la prensa la toma y la sociedad también la toma, porque hay algunas que la toma en forma conjunta y otras que no le dan importancia, o sea, no tienen la importancia mediática que usted estaba manifestando. Pero eso ya no depende de nosotros, porque nosotros la sacamos y cada uno toma lo que le parece. Fíjese con el tema de la planificación de la ciudad. Cuando nosotros nos plantamos ante los barrios y vamos a distintos lugares porque nos toca tener una cercanía inmediata con el vecino, la primera manifestación importante que nos hacen los vecinos es de que no tienen casa, que están viviendo hacinadamente porque los que tenían vivienda han ido naciendo sus hijos, sus nietos y siguen viviendo ahí, se va acumulando la gente en la misma casa. Entonces empezamos a averiguar y vemos que en el IPB hay más de 30.000 solicitudes de vivienda en Capital. Sí. Entonces decimos, bueno, evidentemente nuestros vecinos, más allá de la competencia directa que tenemos nosotros con el vecino,
como dice el gobernador, no pueden andar los vecinos con la Constitución debajo del brazo para ver si yo como concejal le puedo responder a su necesidad o no. Me es una obligación pensar en esa solución. Y pensamos en las tierras del ejército. Eso también tuvo un desarrollo mediático importante porque hubo alguien que sacó en Facebook una solicitada en contra y hubo adhesiones rápidas en contra de aproximadamente 12.000 personas que en 3-4 días se manifestaron en esa página. Sí. Esto evidentemente nos llamó la atención porque decimos, hay 4.000 hectáreas desperdiciadas que están ocupadas para cuestiones que son muy de sector, que se hacen motocross, cabalgatas, sí. Caza del zorro, que se hacía, porque obviamente ya no quedó nada. Concretamente estoy hablando de la Loma Balcón, digamos, de lo que claro, sería la Loma Balcón le dicen lo que viven en San Lorenzo, sí, porque sí, les parece un balcón para San Lorenzo, pero para nosotros son las tierras del ejército. O el Campo General Belgrano. Campo General Belgrano, exactamente. Ahora, fíjese que esto que usted dice, bueno, eso fue lo primero, a lo mejor que se notó este año como algo que llevó a ciertas controversias, es decir, en definitiva daba la sensación de que son temas a veces que dividen a la sociedad. Yo no sé si es tan positivo, digamos, a lo mejor largar temas sin tener el consenso pero el problema es necesario, Andrés, ¿no? yo le pregunto lo siguiente, usted que es una persona observadora y que conoce mucho la ciudad, ¿usted cree que estos temas dividen a la sociedad? La sociedad no está dividida, o sea que no hay cosas que realmente estén planteadas de hace mucho tiempo como divisiones. No, y bueno, por ahí, hasta cuando hablemos del Virrey Toledo, por ahí uno podría imaginar lo mismo, que la división está. Yo creo que hay que hacer cosas que amalgamen a la sociedad. Esa es la idea. Es decir, que sean discusiones de la política que tiendan a justamente esa palabra que hoy se usa tanto, que es la inclusión, que sea verdadera, digamos. En definitiva, la inclusión tiene que estar en función también de la paz social. Entonces yo digo, lo de la Loma Balcón a lo mejor faltó un planteo de discusión previo para ver si a lo mejor había un sector de esas tierras que pudieran no ser urbanizadas. No obstante eso, es cierto, y usted lo decía al comienzo de la charla, hay una demanda social por el lado de la necesidad de viviendas. Sí. Por otro lado también, todos conocemos, yo lo he hablado también con distintos intendentes, ese fenómeno casi latinoamericano de la migración del campo a la ciudad, se hacen los famosos cordones urbanos, que después le sale tan caro también a la administración ponerle servicios. Creo que a lo mejor desde los políticos tiene que haber un nuevo pensamiento de las ciudades. Es decir, ¿dónde va a trabajar la gente? ¿Con qué servicios se va a instalar? ¿Con qué hospitales? ¿Con qué escuelas? Es decir, me da la sensación de que hace falta, ¿no? Pensarlo pero la idea es planificar, porque si uno no se sienta a planificar, es muy difícil que eso sobre la marcha surja naturalmente. Si uno no planifica la ciudad de acá 30, 40 años, hoy es un problema, pero impresionante el tránsito, lo que ha crecido el parque automotor y las calles siguen siendo angostas y ya no se puede circular por ningún lado. Si uno se imagina la ciudad esta 30 años, evidentemente va a ser imposible. Entonces de allí que surge la necesidad de decir, ese espacio, ¿por qué no puede estar en el ejido urbano? Y empezamos a planificar, como digan los urbanistas, como digan los ambientalistas, qué es lo que hace falta. Es lo que planteamos nosotros. Lo que pasa de que hay gente interesada en tergiversar esto, en mentir, en descalificar, porque yo lo que escuché son descalificaciones personales, no en sí cuál es el planteo en concreto. Cuando usted me dice no dividir la sociedad, yo creo que la sociedad, al contrario, nosotros intentamos integrar aquello que no está. Estas 30.000 familias que están esperando vivienda necesitan ese espacio físico también, pero que sea un lugar urbanizable con calidad para el servicio y para la vivienda de la gente, no que sean como algunos imaginaron asentamientos que se iban a hacer en ese lugar, entonces pues, se espantaban. Tenemos la experiencia, concejal, en la gestión del doctor Romero se hizo los asentamientos de solidaridad y la verdad que yo en esa época tuve un momento puesto por el Senado en el directorio de la Cooperadora Asistencial y realmente era tremendo ver cómo se tiraba a la gente como si fueran realmente no personas. Es decir, se las dejaba allí y no había ninguna perspectiva de abandonadas a su suerte. Y uno decía, ¿cómo puede ser eso? Es decir, años de años la gente sin servicio. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho tanto el gobernador Tubey como Miguel Issa en ese sentido, de charlar los temas, discutirlos, porque la ciudad de Salta es la ciudad más importante, más grande, digamos, es la ciudad capital, alberga la mitad de la población. Antes de terminar le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con una
alguna de las ordenanzas votadas últimamente con la reglamentación esta digamos, sincerar lo que estaba edificado. Sí. ¿No? Y de golpe dijimos, bueno, borrón y cuenta nueva, todo esto se legaliza. Sí. Una pregunta, los colegios profesionales, al momento de firmar el Colegio de Arquitectos, el COPAIPA, es decir, hubo seguramente arquitectos profesionales que han dicho, no, eso yo no lo puedo hacer porque está fuera de la normativa. Resulta que los empresarios fueron a otros que le dijeron, bueno, vos hacelo y firmalo, que después se arregla. ¿No es injusto? Por supuesto que sí. Por eso es de que había que tomar una determinación, porque eso no podía seguir así. Supóngase usted ha comprado un departamento en ese edificio donde usted no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el constructor ni con el arquitecto. Usted va de buena fe y compra ese departamento. Usted no lo puede escriturar si nosotros no blanqueamos esa situación desde el municipio. Ahora, ¿cuál era la fórmula? Porque tampoco era, digamos, que quede el antecedente que acá no pasa nada, que acá usted puede edificar como quiera y después no tiene ningún tipo de multa. Las multas van a ser muy onerosas, o sea, aquellos que se han excedido o que no han cumplido con la normativa en vigencia van a tener que pagar muy caro. ¿Va a haber multa? Pero bueno, carísima, y no tan solo va a haber multa, claro, sino que tiene la opción o destruye o paga la multa. Bien. Son las dos opciones. Porque si no sería una cuestión de decir, bueno, siempre se arregla esto y la ciudad así crecería, digamos. Fíjese que con la intendencia de Miguel Isa, a partir del 2003, no hubo más moratorias, que era lo que era muy injusto también para la gente que cumplía y pagaba su tributo mensualmente, sí, y resulta que llegaba a fin de año y había una moratoria, el que no pagaba salía beneficiado porque pagaba menos. No ocurre más desde el 2003 a esta parte. Con el tema de los edificios también, que quede claro que aquel que construye mal va a ser carísimo lo que va a tener que pagar. Esta es la ordenanza esa, dice eso perfectamente claro. Y van a tener que destruir o pagar una multa que realmente no van a querer nunca más construir fuera de norma. Diga que no hay tiempo, pero lo voy a invitar el año que viene porque hay que hablar de las cloacas de Salta, si va a resistir el crecimiento, la cantidad de cosas que hay que legislar, ¿no? Esa multa va en función de esto, de beneficiar con obras de este tipo de agrandamiento del tema de las cloacas, de los servicios que hace falta para el vecindario donde se ha producido este hecho, ¿no? Concejal, la perspectiva para el 2013, ¿cuál es su ilusión? Último programa, ya, así que vamos. Para nosotros la ilusión es, como usted decía al comienzo, es de que haya mayor inclusión social, que podamos dar respuestas a aquellas necesidades que vemos que son realmente muy importantes y necesarias y urgentes. No es posible que a 20 cuadras del centro está el barrio Villa Juanita, no tiene cloacas. Y hay algunas personas que todavía no tienen agua en Capital. Entonces nos parece eso importantísimo, igualar para arriba. Compartimos ese deseo. Mucha suerte entonces para el año 2013. Muy amable, muchas gracias. Que vamos nosotros a una pausa y enseguida va a estar con nosotros aquí en Alta Política el intendente de la ciudad de Salta, Miguel Ángel Isa.